Super Bowl en febrero, que hacemos carnita asada y se pone bueno, ¿no? Es lo único que disfruto de todo esto. Y de vez en cuando veo partidos para dormirme. No, no sé, no, sí veo los partidos. Pero en realidad ya no veo muchos deportes. Somos leales. ¿Cuántos aquí le fueron al Cruz Azul durante siglos que no ganaba? Todavía. Y podemos seguir, pero el problema no es la lealtad, sino a qué le somos leales. A estas cosas que voy a adelantarte mucho de lo que voy a decir, que tienen la tendencia a fallar. La marca de autos puede fallar, la ropa puede fallar. Voy a comprar este tipo de ropa porque dura más, ¿no? Puede fallar y así podemos seguir hablando. Los mejores restaurantes pueden fallar. En estos capítulos cierran el tercer ciclo de discursos y ahora le vuelve a tocar la intervención, ni más ni menos que a Bildad, que ya hemos hablado de él. Bildad habla brevemente porque ahora sí parece que Job se da el valor, interrumpe a Bildad y tiene que decirnos mucho. Nuevamente Job nos ha estado enseñando tantas cosas, así como cada uno de los personajes que tenemos en Job, que es poesía, una poesía muy, muy especial. Ahora, en el capítulo 25, Bildad habla de cómo Dios es grande, pero también va a estar hablando de cómo Job y en realidad el ser humano es un gusano. Es un gusano. Lo dice en el versículo 5. Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas, estoy en la Biblia de las Américas, recuerden, y las estrellas no son puras a sus ojos, cuánto menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano. Bildad estaba ya un poquito cansado de las intervenciones de Job y ahora ya no hay ese respeto como en otras intervenciones. Ya Bildad va subiendo el tono y hasta el punto que le llama gusano, larva, como quieran decirlo. Ahora, pero Job va a afirmar la soberanía de Dios de una manera tan profunda, pero tan sencilla, que esto nos va a llevar a recordar mucho de lo que ya hemos estado hablando. Porque el capítulo 28, el capítulo que vamos a ver, si Dios lo permite, el siguiente domingo, Job va a hablar de la sabiduría de Dios, de cómo Dios es sabio. Pero adelante, en el capítulos más adelante, es donde Dios ahora sí le va a contestar a Job y le va a decir: ¿quieres hablar conmigo? ¿Y dónde se encuentra Job a Dios? ¿Recuerdan? En medio de algo poderoso. No voy a adelantarme, pero mis hermanos, finalmente Job ahora sí va a decir: ok, ¿quieren hablar de los impíos? En el capítulo 27 vamos a hablar de los impíos. Porque recuerden que parece que Job nos ha llevado navegando entre que los impíos sí prosperan, sí les va bien, sus hijos duermen en paz. Pero ya en el capítulo 27 ahora Job va a hablar sin empacho alguno de los impíos, pero va a defender al mismo tiempo su integridad y su lealtad a Dios, y que eso para él no es negociable. Hoy quiero enseñarte algo: el justo que teme a Dios se mantiene firme en su fe en Jesús cuando viene la crisis. Recuerden que esta serie Job, para mí de lo que Job trata es el justo de Dios que sufre. Dejando a un lado lo que hemos hablado, que no tenemos que sufrir. Job no nos dice y Job no va a saber por qué sufre. Dios en ninguna parte de Job, del libro de Job, va a decirle: tú sufriste por esto. Pero Job no nos va a decir, en realidad no nos va a enseñar por qué sufre. Y yo tampoco quiero contestarte por qué sufres, o por qué sufrimos, o por qué vamos a sufrir, sino cómo es que el justo responde ante el sufrimiento, ante las dudas, ante el escarnio, ante las falsas acusaciones, ante la pobreza que hemos estado viendo, ante la quiebra económica, la enfermedad y todo lo que le ha pasado a Job. El justo de Dios que sufre. Por eso hoy el justo que teme a Dios se mantiene firme en su fe en Jesús cuando viene la crisis. Número 1, a pesar de las opiniones. Porque hemos visto cómo Job es una y otra vez atacado. Y hay argumentos tan válidos y hay una teología que parece profunda y parece verdadera, pero es retorcida para aplicarla en la vida de Job, que ni ellos entienden por qué Job está sufriendo, dando por hecho que Job está sufriendo, está enfermo, se le murieron los hijos, como bien lo dijeron, le pasó todo esto porque Job ha pecado. Job, recuerden, sigue defendiendo su justicia. Job al mismo tiempo
quiere hablar con Dios, quiere tener ese tiempo, ese espacio para interactuar con Dios y presentarle su causa. Pero el justo que teme a Dios se mantiene firme en su fe en Jesús. Cuando viene la crisis, a pesar de las opiniones, el capítulo 25 es un argumento más y dice de la siguiente manera: entonces respondió Bildad suita y dijo: dominio y pavor pertenecen al que establece la paz en las alturas. ¿Tienen número sus ejércitos? ¿Y sobre quién no se levanta la luz? ¿Cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, ¿cuánto menos el hombre esa larva y el hijo del hombre ese gusano? Mis hermanos, hay algo tremendo aquí, porque Bildad está hablando de que Dios es puro y eso lo sabemos, y cómo es el hombre de pequeño. Bildad exalta la grandeza de Dios, pero ignora la misericordia, porque él pregunta, una pregunta que debe ser contestada bíblicamente, que hemos tomado tiempo para hablar de cómo somos justos delante de Dios. Pero en este momento, en el contexto que se escribe Job, la justicia era por lo que tú hacías. Por eso Bildad pregunta: ¿cómo puede el hombre pues ser justo con Dios? Porque en los capítulos anteriores recuerden que Job siguió defendiendo su justicia. No he pecado, no he hecho nada malo delante de Dios. Mis hermanos, vemos cómo Bildad reconoce el poder y que Dios debe temerse, la soberanía de Dios en su dominio, y dice esas afirmaciones y preguntas. Dominio y pavor le pertenecen al que establece la luz en las alturas. Creo que mucho de lo que nos pasa a nivel cultura de cristianos es que hemos hecho a Dios un Dios así chiquito, al viejito de barba larga, con vestiduras blancas, bonachón y que no pasa nada. Digan, si eso es entre nosotros, es ridículo lo que vemos afuera, las burlas que hacen contra Dios. Todo lo que se dice de Dios, cuando tú ves a Dios mostrándose, por ejemplo, a su pueblo en el libro de Éxodo, con Moisés y con su pueblo, ¿qué dijo el pueblo cuando vio el monte con esa nube de la gloria de Dios, los truenos y todo lo que sucedía? El pueblo dijo: no, Moisés, ve tú. ¿Te imaginas lo sorprendente que debió haber sido ver o presenciar la gloria de Dios en el Sinaí? Lo que leíamos en el Salmo y en todos los salmos, cuando tenemos perspectiva del carácter de Dios. Mis hermanos, es cierto, Bildad veía a los hombres como gusanos. Somos menos que eso, esa es la realidad. Y esa es la pregunta a responder: ¿cómo puede un hombre ser justo con Dios? Y dice esto, o la segunda pregunta va de la mano: ¿cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Hay pequeñez, impureza en el hombre, y la pregunta siempre va a ser: ¿cómo será justo el hombre para con Dios? Y eso es la intervención de Bildad. Ya no es una intervención larga, ya no tiene mucho que decir, porque Job lo interrumpe. Querida iglesia, ¿cómo es que tú y yo hoy estamos viendo a Dios en todo lo que hay a nuestro alrededor, en nuestra vida? ¿Cómo es que tenemos ese temor reverente de Dios? No esa fobia de Dios, sino ese temor de Dios por quien es Él y lo que somos nosotros, por el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y que eso, como lo decía Bildad, dice, hay pavor en esto. Y claro que si tú y yo nos hacemos conscientes del poder de Dios, de quién es Dios, de sus atributos. Cuando yo pienso en que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y mi mente es muy pequeña, tengo más imaginación que datos, creo yo. Pero mis hermanos, al menos tiemblo. Ahora con toda la información que hay, con telescopios en el espacio, con todo lo que hay y todo lo que no hay, Dios lo tiene en la palma de su mano. Él es soberano, Él es poderoso. Y de cierta manera Bildad tiene razón al describir quién es Dios. Pero otra vez, al aplicarlo en Job, se está equivocando. Porque Job es ese justo delante de Dios, un hombre recto, apartado del mal, y de esa manera él lo está llevando a la vida de Job. Mis hermanos, tener una teología correcta, una doctrina correcta, no garantiza un corazón compasivo.
Tener mucha información de Dios no nos garantiza que tú y yo veamos a otras personas con un corazón como el de Jesús. Bildad tiene mucha razón en lo que dice, pero está alejado de la misericordia y la gracia que Jesús tenía para con ellos. Ahora, Bildad está en su momento, en su contexto. Tú y yo, ¿cómo vemos a las demás personas? Hemos estado hablando de esto en otras predicaciones. ¿Cómo es que todo eso que sabemos, que todo eso que conocemos, cada parte de la Biblia se ve reflejado en otra persona? ¿Cómo es que esos textos, cómo es que Cristo, que el carácter de Dios, que las doctrinas de la gracia o lo que tú quieras que hayas estudiado se aplica en otras personas? ¿Cómo ves a otras personas al tener toda esta información en tu mente y en tu corazón? Porque si esto está siendo usado, decíamos la predicación anterior, como martillo y no como bálsamo, estamos equivocados. Esto que sucedió hace rato, orar los unos por los otros, mis hermanos, debería ser lo más natural. Créeme lo que en ningún momento en la calle, al no ser que Dios lo mande, te vas a encontrar a alguien que te diga, déjame orar por ti. Y yo espero que aún tú y yo nos atrevamos a hacerlo con las personas. Que seamos sensibles, no místicos, sensibles a la voz de Dios y que podamos decir ante una necesidad, quiero orar. Pero ¿sabes qué es lo triste de esto? Que nos parece ridículo, que nos parece tonto, que es extraño para nosotros y de repente, oren los unos por los otros y todos. Parece que les dio la chiripiorca, nomás empezaron así como, mis hermanos, debería ser algo que fluye de manera natural. Orar, clamar a Dios por un hermano, ayudarle. ¿Sabes qué? No sé, tal vez de interpretar la palabra o no sé, pero déjame leer la palabra contigo. Y vamos a buscar una versión sencilla. Cuidado con ser un tipo de Bildad moderno. ¿Quién era Bildad? ¿Quién ha sido Bildad en Job? Un defensor rígido de la tradición. Una teología que podríamos decir correcta, pero aplicaciones sumamente erradas. Un hombre con falta de compasión y sensibilidad, y Job lo va a volver a decir adelante. Un hombre que tenía una ceguera espiritual, porque Bildad no ve la obra de Dios, no puede ver lo que Dios está haciendo en medio del sufrimiento. Su visión, como la mía y tal vez la de muchos de nosotros, es limitada. Él solamente entiende esa causa y efecto. A Job le pasa esto porque hizo esto. Un hombre con falta de humildad y problemas para escuchar a otros. Quiero decirte esto con cuidado. A veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en Bildad modernos. Lo hacemos cuando respondemos rápido al sufrimiento ajeno sin antes escuchar. Hermano, querido hermano, te lo digo con mucho amor, guárdate tus opiniones cuando no tengan nada que ver con la palabra de Dios. Sé sabio en este sentido, porque podemos estar afectando profundamente la vida de alguien que pasa por un momento crítico en su vida. Cuando usamos frases correctas pero frías, como si el dolor se arreglara, escúchame bien esto, con lo que tú y yo podemos decir. Y no con lo que la palabra quiere consolar y hacer en la vida de las personas. Con frases fuera de contexto, con citas fuera de contexto. Por otro lado, podemos animar falsamente a las personas, y yo lo digo de esta manera, y sobreestimular su fe con textos que suenan bien, pero no aplican o no se aplican correctamente. Ves a las personas felices. ¿Sabes cuántas veces he tenido que callar y decir, Señor, no sé cómo orar? No puedo orar. En situaciones críticas, donde no tengo una opinión, donde no tengo palabras. Y decir, Señor, haz tu voluntad, punto. He orado aquí y he dicho, Señor, yo no sé cómo pedirte. De verdad no sé cómo pedirte. Sé que a algunos les fluye ese verbo y está bien, tienen palabras. Pero, mis hermanos, nos convertimos en Bildad modernos cuando defendemos la doctrina por encima del bienestar del hermano, en especial de los que sufren profundamente. Hermanos, ya habrá tiempo para hacerlo. Nunca he dicho que no nos sentemos de manera madura y podamos platicar. ¿Sabes? A mí me encanta cuando se acercan conmigo el hermano Carmelo. Sí, Carmelo, ¿verdad? Y lo platicamos. Y me encanta y digo, lo voy a ventanear y él a mí, porque hay una manera
tan bonita el que él me dice, pastor, te equivocaste de cita, y yo. Y me ha dicho citas que a veces pongo mal, o el dedazo, o lo que sea, como Génesis 345, que una vez puse, o cosas así, pues se va el dedo. Y se me fueron los puntos, y al ir leyendo, pues Génesis 345. No lo busquen, no está en la Biblia, ya vi que andan ojeando ahí, buscando Génesis 340. ¿Saben? Agradezco esto. Agradezco con la gente que puedo sentarme y poder hablar de la Biblia. Agradezco cuando podemos cantar juntos. Podemos tener la razón en lo que decimos, pero estar equivocados en cómo lo decimos. En las maneras en que nos acercamos a las personas y decimos una verdad, pero que tal vez suena más a quiero tener la razón. La verdad dicha sin amor deja heridas más profundas que el silencio. La verdad dicha con amor deja heridas más profundas que el silencio. Por eso, cuando un amigo sufre, por favor, iglesia, debemos tener cuidado con nuestro trato. No debemos juzgar ni buscar culpables, porque no siempre el dolor, como hemos visto varios capítulos, es causa de pecado. Tampoco debemos minimizar lo que sienten con palabras vacías o comparaciones insensibles. No pongamos nuestras interpretaciones de lo que creemos que Dios está haciendo o que Dios puede hacer. Más bien, acerquémonos con humildad y compasión. Te digo algo, recordemos que consolar no es explicar. Muchas veces, solo es acompañar. Es decir, cuentas conmigo, estoy para ti. Y otra vez, y sí, lo más espiritual que podemos hacer por alguien es orar, pero de verdad orar. Es un resumen de todo lo que hemos visto y quise condensarlo porque es la última interacción de Bildad con Job. Decir, hermano, el miércoles decíamos, ¿cómo se ve estos estudios? O sea, ¿cómo esto nos va a cambiar? Ok, venimos, bien padre, estamos aquí, todos interactuamos, lo que sea, pero ¿cómo se ve esto? En los unos por los otros. Al menos en mi grupo todos estaban felices porque debían amarse los unos a los otros. Estaban, gloria a Dios, amén. O sea, todos estaban tan ávidos de ir, correr y amar a los enemigos y besarlos en la mejilla. No, hombre, fue un día, ¿verdad, hermanos, de los miércoles aquí? Sí. Es retador. Es un reto. Fue un reto. Todos salimos así como que, pues a los tacos, ¿no? No tengo hambre. Por alguna razón ya se me fue el apetito. Pero mis hermanos, en ese proceso es en el que Dios nos ha metido a todos. En ese proceso de amarnos, de entender a otros, de aprender a tratar a los que sufren, a los que están en problemas, a los que están solos, heridos, cansados, frustrados. Porque no lo sabemos. Y no te estoy hablando de perfección. ¿Sabes cuántas veces este siervo se ha equivocado al hablar, al decir, al ver, al juzgar? Y es ahí donde el Señor, así mira, cachetadón con guante blanco. El verdadero amigo no necesita tener todas las respuestas, solo un corazón dispuesto a amar. ¿Recuerdas lo que dice Proverbios 17:17? El amigo ama en todo tiempo y es como un hermano en tiempo de angustia. Número 2, el justo que teme a Dios se mantiene firme en su fe en Jesús cuando viene la crisis, viviendo lo que cree de Dios. Viviendo lo que cree de Dios. Pregunta, ¿cómo se ve todo lo que conoces de Dios? ¿Cómo se ve en el día a día? No en papel, no en tu mente. ¿Cómo se ve eso hacia afuera? Porque otra vez, Bildad, Zofar y se me fue uno ahorita, te lo recuerdo. ¿Cuál era el tercero que se me fue? Elifaz. Tendrían información tremenda de Dios. Pero te das cuenta cómo hay un hombre herido, abandonado, quebrado, familia muerta, o sea, lleno en llagas, un hombre que estaba flaco, ya lo dijimos, que estaba en los huesos, que se estaba muriendo. Él dijo, yo en un ratito me muero. Y cuando tú empiezas a leer esto y ves a un hombre que literal está por morirse, lleno de llagas, y ves a 3 hombres que no lo están pateando, no lo están golpeando, pero que con su boca, una y otra y otra y otra vez, han arremetido duramente contra Job. Y no han dicho cosas menores. Han hablado de sus hijos muertos,
Han hablado de su economía, lo han tratado como un injusto, un pecador, un impío. Ahora, recuerden, al principio empezaron así como, mira, es que como diciéndole a Pedro para que lo entendiera Juan, pero hay un momento donde los amigos ya no se lo mandaban a decir. Ahorita Bildad, gusano, larva. Mis hermanos, por eso, la verdad dicha sin amor deja heridas más profundas que el silencio. Mis hermanos, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo todo lo que conoces de Dios va de tu cabeza a tu familia? ¿Cómo todo lo que conoces de Dios va de tu cabeza al volante cuando manejamos? ¿Cómo todo lo que conoces de Dios va de tu cabeza, esa información, a tu trabajo? Y así podemos seguir en muchas áreas de nuestra vida que se ve todos los días. Nos vemos hermosos, se escucha hermoso cuando estamos cantando aquí, me alegro y quiero que cantemos más fuerte. Pero cuando salimos de aquí, había una iglesia hace años que visité, no sé dónde, ni me pregunten, no sé lo que hice ayer subiendo allá a la sierra esa, que me llevaron por fotos, andaba ya perdido. Me dijeron, sí, fotos ahí, luego. Había un letrero en la iglesia, esa iglesia no tenía el típico letrero fuera de contexto que decía calle, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice ese texto? ¿Calle qué? Toda la congregación. Y ellos pensaban que la congregación debía estar así. Y todos debían de callar. Pero ese letrero decía, aquí comienza tu misión. Estaba a la salida de la iglesia. Y esa es la realidad más grande de nosotros los cristianos. Al salir de aquí, comienza nuestra misión. Con tu familia, con la iglesia, en tu trabajo. Otra vez, y lo voy a decir igual como lo dije el miércoles, pero es la cosa más difícil que el Señor nos pide. No lo hagamos romántico ni bonito. No, al salir de aquí después de sermón vas a amar a todo el mundo. No tengo la varita mágica de amar a todo el mundo, pero sé que Dios, cuando nosotros entendemos a través del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que está diciendo, en esto, trabaja en esto, no podemos quedarnos siendo los mismos. Intencionalmente tenemos que meternos en ciertos procesos y decir, he entendido que tengo que trabajar en mi corazón, en mi mente y amar a los que no me son fáciles de amar. ¿Cómo se ve eso? Porque toda esa información cabía en sus cabezas, pero no salía de ahí. Todo lo que ellos conocían estaba muy amontonado, pero no salía hacia otras personas. Lo que Job va a estar diciendo al comenzar el capítulo 26 es ciertamente una ironía. Y vean lo que Job le dice en los primeros 4 versículos. Entonces respondió Job y dijo, ¿qué ayuda eres para el débil? ¿Cómo has salvado al brazo sin fuerza? ¿Qué consejos has dado al que no tiene sabiduría? ¿Y qué útil conocimiento has dado en abundancia? ¿A quiénes has proferido palabras y de qué? Escuchen bien esto, ¿y de quién es el espíritu que habló de ti? Lo que dice Job es fuerte. Lo que Job está argumentando es que en un momento de crisis, estos amigos, supuestos amigos, a Job, ¿qué sucedió? No lo ayudaron en nada. No lo ayudaron en nada. En un momento de crisis es fácil dejarnos llevar, ¿sabes? Por lo que dicen de Dios. O lo que yo pienso de Dios. Y sobre todo lo que pienso que pasa en la vida de las personas. Job es lo que está diciendo a sus amigos. Y termina rematando cuando dice, ¿de quién es el espíritu que habló en ti? Es una pregunta dura. Voy a abordarla un poquito adelante. Los amigos de Job y todos sus argumentos para mí han sido como algunos productos. Hace tiempo, voy a tratar de pronunciarlos, pero a mí me llamó mucho la atención. No sé dónde lo vi, no sé dónde lo leí, lo tuve que investigar y di con esto. Pero hay una botella de agua que vale, agua, literal, agua. No tiene ninguna propiedad, no tiene oro como las que compran ustedes, es agua. Esta botella vale en pesos 1.100.000, para que me entiendan. Es una botella y está recubierta así con oro de 24 quilates, es lo que tiene valor. Pero después hay una agua que se llama Kona Nigari. Esta agua se vende hasta por 7,400 pesos.
Una botella pequeña de 650 mililitros. En este caso el precio es porque la toman de un volcán activo y toman el agua del manantial y la venden, pero de la misma manera es agua mineral, como Topo Chico. O sea, ¿te vale un Topo Chico qué? ¿20 pesos? Y esta agua mineral vale 7,400 pesos. ¿En qué ayuda o beneficia estas dos aguas? La que tiene el envase de 24 quilates de oro, que vale 1,000,000 y algo. ¿Y en qué beneficia la otra que vale 7,400 pesos, Topo Chico hawaiano? En nada. ¿Y qué crees? Los argumentos, la consolación, la ayuda, el estímulo, lo que quieras de los amigos de Job, a Job sirvió lo mismo para lo que sirven estas botellas. Para nada. Para nada. Y esto debe hacernos pensar mucho que si lo que sale de mi boca no va a ayudar, ¿para qué lo digo? ¿Qué va a causar lo que yo voy a decir? ¿Qué impacto va a tener en la mente y el corazón de las personas? ¿Cuánto de eso, en primer lugar, es para la gloria de Dios y para el beneficio de mis hermanos? ¿Cuánto de eso en este momento, en esta situación, en este contexto, va a bendecir a las personas? Primero va a dar gloria al nombre de Dios. Pero como yo quiero decirlo, como yo tengo pues los pantalones para decirlo, lo voy a decir. Quiero hacerme y hacerte una pregunta, y lo digo intencionalmente, hacerme y hacerte. ¿Has orado por eso que vas a hablar en algún momento? ¿Le has pedido a Dios que te dé sabiduría en que eso pueda ser de honra para su nombre y de beneficio para la iglesia o para quien vas a hablarlo? Porque Job, en realidad con esta ironía, lo dejaron igual. Lo dejaron exactamente igual. ¿Por qué digo esto? Job responde demostrando una comprensión más profunda del poder y la sabiduría de Dios. Mis hermanos, por eso la pregunta final, la parte B dice, ¿de quién es el Espíritu que habló de ti? ¿De quién es el Espíritu? Y algunos eruditos dicen que sí está hablando de espíritu, no, porque en otras partes espíritu con E minúscula habla de intenciones. Pero aquí algunos eruditos dicen, a ver, porque no hablaste de Dios. O sea, esto que hablaste, esto que ustedes acaban de decir, ¿qué crees? No viene de Dios. En nada viene de Dios. Pero si tú has leído y has seguido esta serie una y otra vez, ¿qué han hecho los amigos de Job? ¿Cómo han defendido sus argumentos? ¿Cómo se han mantenido? Es más, uno recuerdan que dijo, hasta vi un fantasma y me lo dijo en secreto donde nadie vio y tú no sabías, vino a medianoche y me dijo que tú eras pecador. Y así se han mantenido. Por eso, finalmente, Job dice, a ver, ¿esto que hablaste? ¿De qué espíritu es? ¡Wow! Job los está confrontando con una verdad profunda. Ellos no están hablando de parte de Dios. Este mensaje no es de Dios. Esta culpabilidad, este remordimiento, estas acusaciones, todo esto, ¿qué crees? No viene de Dios. Creo que el problema de muchos de nosotros es que nos quedamos en esa parte. Nos quedamos con lo que escuchamos y, ¿sabes? Decimos, sí viene de Dios. Sí viene de Dios, sí es cierto. Mira lo pecador que soy. Mira mi vida. Mira lo que me está pasando. Mira cómo no me va bien. Mira cómo está todo a mi alrededor. Sí viene de Dios. Te pido algo. Busca a Dios aquí. Búscalo en sus promesas. Búscalo en su Hijo. Búscalo aquí. Te digo algo, lo vas a encontrar y vas a encontrar un precioso regalo del carácter de Dios aquí. Cuando vayas a tu palabra. Versículo 14, esto dice, bueno, voy a leer un poquito. 5 en adelante dice el 26, las sombras tiemblan bajo las aguas, sus habitantes desnudo está el Seol ante el Abadón. No tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada, envuelve las aguas en sus nubes y la nube no se rompe bajo ellas, oscurece la faz de la luna llena, extiende sobre ella su nube, ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite de la luz y las tinieblas, las columnas en el cielo tiemblan y se espantan ante su represión.
Al mar gritó con su poder y a Ra quebrantó con su entendimiento. Con su soplo se limpian los cielos y su mano ha traspasado la serpiente huidiza. He aquí, estos son los bordes de sus caminos y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? ¡Wow! ¿Sabes qué hace Job? Job habla de la soberanía de Dios en toda la creación. Job habla, ahora, recuerden, Job está herido, triste, asoleado, acusado, se está muriendo si quieres. Y que él reconozca esto debe marcarnos profundamente para nosotros en lo que hoy estamos viviendo en nuestra vida. Job describe la soberanía de Dios sobre lo visible e invisible, agua, cielos, infierno, truenos, vientos. Aún cuando se menciona Ra aquí, no es en quien tú estás pensando. Ra, mis hermanos, es como un monstruo marino en esa literatura o en ese contexto que significa caos. Y lo mismo que Leviatán, lo mismo que el Behemoth. Recuerden, solamente estamos en poesía. Y aquí no se está hablando de algo biológico, se está hablando de imágenes para que tú y yo entendamos. Y lo que Job está diciendo es que Dios tiene control soberano sobre todas las cosas, lo que vemos, lo que no vemos, lo que el hombre no puede tener el control. Aún estas cosas que parece que es un caos, Dios tiene soberano control. Él no se equivoca. Termina diciendo, he aquí estos son los bordes, ¿qué? De sus caminos. ¿Qué acaba de decir Job? Job dice, las sombras tiemblan y sus habitantes, él extiende, él envuelve, él oscurece la faz de la luna llena, ha trazado el círculo sobre la superficie de las aguas, o sea, cosas poderosísimas, que las leemos tan fácil, pero ¿qué crees? Solamente Dios puede hacerlas. Y en medio de esto Job dice, mira, esto solamente es ¿qué? Un poquito, no es mucho. Quiero volverte a preguntar, ¿quién es Dios para ti hoy? ¿Quién es Dios para ti hoy? En eso que justo estás pensando en tu mente. En esa situación, en ese diagnóstico, en esas cosas que suceden en nuestra familia. ¿Quién es Dios para ti hoy? Porque tenemos que empezar a desculturizarnos de cómo se nos ha inyectado con este Dios que no es el Dios de la Biblia. Por otro lado, un Dios genio de la lámpara maravillosa, donde tú le pides todo y Él te lo da, donde le exiges, donde le gritas, donde ya lo quiero y lo quiero hoy. No, mis hermanos, este no es el Dios de la Biblia. Este Dios es poderoso, soberano, único, perfecto, santo. Y nos ha mirado con amor. Por eso Job termina diciendo en esta versión, ¿quién lo puede comprender? Job no está diciendo, yo lo sé todo de Dios, les voy a dar una cátedra de la plenitud de Dios en todo lo que brilla, en todo lo que es. Y no, Job termina diciendo, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Ahora, otra vez. Cuando leas con calma Job otra vez, te encargo que subrayes cómo es que cada vez que Job habla de Dios, ¿cómo lo hace? ¿Con qué perspectiva, con qué intensidad el carácter de Dios? Para que Él diga en este momento. Y recuerda que al final del libro, ¿qué es lo que Job va a decir? ¿De oídas? Te había oído. Pero Job sabe mucho de Dios. Job conoce tanto de Dios. Pero ese conocimiento al mismo tiempo, mis hermanos, es tan pequeño. Porque no podemos limitarnos a eso. El anhelo de nuestro corazón debe ser que cada día conozcamos más y más y más de Dios, porque eso va a impactar profundamente nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque el justo que teme a Dios se mantiene firme en su fe, en Jesús, cuando viene la crisis, reconociendo cuál es el verdadero fin de quienes no temen a Dios. Dice el capítulo 27, entonces Job continuó su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho. Y el Todopoderoso que ha amargado mi alma, porque mientras haya vida en mi aliento de Dios, y el aliento de Dios está en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. Lejos esté de mí que os dé la razón, hasta que muera no abandonaré mi integridad.
Me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no reprocha ninguno de mis días. Voy a resumirlo en una frase, tratar de resumir lo que Job está diciendo. Pase lo que me pase, venga lo que venga, voy a ser leal a Dios. Voy a ser leal a Dios. Hermano, el final de los injustos no es de envidiar. Mucho más ahora que sabemos cuál es el fin de ellos, su aparente prosperidad y bienestar, su aparente felicidad. ¿Sabes qué es triste? Que sigo escuchando a cristianos pensar como piensa alguien que no tiene a Jesús, mucho menos a Jesús como su mayor bien, envidiando cosas que no debemos de envidiar. En este capítulo tenemos dos grandes contrastes. Job es el injusto, que por cierto ante sus amigos es uno más del montón, es un pecador, un impío, un injusto. Y sabes, y del otro lado tenemos a aquellos que se creen justos por lo que no les está pasando, por lo que no les está yendo mal. La integridad del justo y el destino del impío. Job afirma su integridad delante de Dios y declara que el camino del impío ahora sí va a terminar en ruina. Como dijimos en los versículos 1 al 6, él sostiene su inocencia. Me encanta cómo habla de lealtad. Jura que él, o jura por Dios, porque es lo que hace, no negará su integridad. Dice Job, lo voy a leer otra vez. Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso, que ha amargado mi alma, porque mientras haya vida en mí, y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia. Algo que me impresiona tremendamente de Job es que él, en medio de lo que está viviendo, en medio de lo que le ha pasado, porque Job dice, Job no niega. Uno, Dios qué ha hecho con él, le ha quitado su derecho. Pregunta, ¿por qué dice Job esto? Porque hasta este punto de la historia no hay una respuesta de Dios. Lo que podría tener, vamos a llamar como derechos, para él no lo ha aplicado. Ni derecho de réplica, ni lo que dijimos en algún momento, supuestamente la suposición de inocencia, o sea, nada de esto con Job leído. Ahora, ¿qué dice de Dios? ¿Qué ha hecho Dios con él? En el mismo pasaje 2. Él ha amargado mi alma. Otra vez, la sinceridad de Job para mí es un poquito, porque yo cuando voy a orar, yo estoy hablando de mí, yo, ay Señor, gracias por estas cosas que me están pasando. Bendito Dios, de verdad quiero gozarme. ¿Y qué hace Job? Me quitaste mi derecho y me amargaste el alma. Job no hace romántico lo que no es. Job habla sin pecar y es justamente eso lo que defiende. Mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. Lejos esté de mí que os dé la razón. Escúchame bien, hermano. ¿Qué hacemos cuando tu equipo no da los resultados que queremos? No te cambias, ¿verdad? Job no peca contra Dios en este pasaje porque a pesar de su amargura y sus quejas, nunca reniega de su fe ni miente para escapar de su sufrimiento. Él es real, es una persona real que está sufriendo, que está amargada por lo que le está pasando, que no ha encontrado una opción para presentar su caso y su inocencia. En lugar de reconocer las falsas acusaciones de sus amigos, Job va delante de Dios y habla con él. Esos amigos buscan presionarlo para que él admita que él ha pecado, que es culpable. Pero Job no cede ante esto. Su honestidad parece caer en la arrogancia grosera, ¿no lo creen? Job es demasiado arrogante. ¿Cómo habla así con Dios? ¿Cómo le dice esto a Dios? Aviéntese un resumen de todo lo que le ha dicho antes. Pero incluso cuando cuestiona la justicia de Dios, demuestra una confianza profunda en quién es Dios. No voy a pecar, pase lo que me pase contra ti. No voy a pecar, pase lo que me pase contra ti. Confía en su soberanía. Conoce su corazón. Y tiene la convicción de que al final, recuerdan, será vindicado. Hermano, Job cuestiona las acciones de Dios. Y sabes, es que Job no ha entendido nada de lo que le está pasando. El único que a él le han dicho es que él es un pecador.
es que lo que le está pasando es porque él ha pecado. Es lo único que él ha escuchado. No hay nadie que haya venido y le haya dicho, no, Job, al menos en lo que tenemos escrito. ¿Sabes qué, Job? A lo mejor sí es por otra cosa. Oh, Job, a lo mejor pues todas las intervenciones es más, y no lo digo en broma. Su misma esposa vino y dijo, maldice a tu Dios y muérete. Job no ha tenido a alguien que le haga pensar de manera diferente, que le haga sentir de manera diferente. No ha escuchado palabras de consuelo que le hagan ver un panorama distinto. ¿Sabes qué y quién es lo que lo ha sostenido? Su fe en Dios. Es lo único. Y hay ocasiones en que no nos quedará otra cosa. Hay ocasiones en que no tendrás otra ancla, tu fe y el carácter de Dios. Y te ruego que te ancles a eso cuando esto venga. Porque no se trata de lo que sentimos, de lo que escuchamos, ni de quienes están a nuestro alrededor. Porque todo eso puede fallarte. Tus sentimientos, las palabras que no pueden venir de Dios. De quienes están a tu alrededor. Quisiera decirte que siempre te vas a encontrar con gente que es bien intencionada y que tiene palabras correctas, pero no. Que yo sé que hay gente, es cierto, bien intencionada, pero que por esa buena disposición pueden herirnos profundamente. Mis hermanos, por eso finalmente Job, sin empacho alguno, habla del destino del impío, de los versículos 7 al 12. Job, a pesar de todo, es leal a Dios soberano, ese Dios que ha decidido quitarle sus derechos y amargarle el alma. Job hasta ahora no ha recibido nada de Dios. ¿Qué vas a hacer cuando esto suceda? Y sí, lo digo intencionalmente. En este proceso que Job ha vivido, quisiéramos leer, y Dios envió a alguien para consolar a Job. Y Dios hizo que bajara un servidor del cielo, un ángel, y empezó a curar las llagas de Job. Y Dios hizo brotar del suelo algunas hierbas. No sé, estoy bien loco yo. Esto no pasó. Y en medio de esto, Job acaba de decir que él no va a pecar contra Dios. El destino de los impíos, 7 al 12, Job enseña que la prosperidad de los malvados es pasajera, que su esperanza es pasajera. Job corrige la visión simplista de sus amigos. Mis hermanos, porque no hay nada que envidiar a quienes no temen a Dios. Lo que sea, salud, dinero y amor, hasta suena telenovela. No hay nada que envidiarles. El fin del impío es juicio y punto. Los impíos serán llevados a juicio, y es lo que voy a resumir lo que dice 7 al 12. Dice el 7, sea como el impío mi enemigo y como el injusto mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado? Cuando Dios reclama su alma, oirá Dios su clamor. Cuando venga sobre él la angustia, se deleitará en el Todopoderoso, invocará a Dios en todo tiempo. Os instruiré en el poder de Dios. No ocultaré lo que concierne al Todopoderoso. He aquí, todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué entonces obráis neciamente? Esta es la porción de parte de Dios para el impío y la herencia que los tiranos reciben del Todopoderoso. Aunque sean muchos sus hijos, están destinados a la espada. Sus vástagos no se saciarán de pan. Sus sobrevivientes serán sepultados a causa de la plaga. Y sus viudas no podrán llorar. Aunque amontone plata como polvo y prepare vestidos abundantes como el barro, Él los puede preparar, pero el justo los vestirá. Y el inocente repartirá la plata, edificará su casa como tela de araña, o como choza que el guarda construye. Sus ojos, y ya no hay nada. Le alcanzarán los terrores como una inundación de noche, le arrebatará un torbellino, si lo lleva el viento solano y desaparece, pues como torbellino lo arrancará de su lugar. Sin compasión se arrojará contra él. Ciertamente él tratará de huir de su poder, batirán las palmas por su ruina y desde su propio lugar le silbarán. Job describe el fin del impío. Aunque parezca prosperar, ¿qué crees? No, va a haber juicio contra él. Su herencia termina en ruina, sus hijos quedan sin refugio y el temor lo consume. Todo lo construido sin Dios
se derrumbará ante el juicio divino. Por esto, eso es un recordatorio enfático, querido hermano, de que la aparente seguridad del pecador es frágil. Es frágil. Es temporal. Quiero terminar diciéndote esto. Thomas Watson, un teólogo puritano, dijo esta frase: Dios puede tener paciencia con el pecador, pero no olvida su justicia. El retraso del juicio no es su anulación. Y sabes, el impío tarde o temprano va a pagar, no, eso no lo sabemos. Muchos de nosotros seguiremos siendo leales a cosas que nos van a fallar. Puede ser que sí. Quiero preguntarte algo. Hermanos, iglesia, ¿seguiremos siendo leales al Dios que es soberano y que no falla cuando todo esté mal? Cuando las cosas no marchen nada bien. Cuando las cosas de verdad no tengan ni pies ni cabeza. Job muestra que la verdadera teología no solo reconoce la grandeza de Dios, sino también su gracia y su justicia. Los amigos de Job tienen ciertas ideas verdaderas, pero mal aplicadas. Job está confundido, puede estar confundido, triste, herido, enfermo, pero su integridad y su lealtad a Dios no es negociable. No es negociable. Sigue confiando en su soberanía. Aún teme a Dios. Hermanos, aún descansa en Dios. Seremos leales cuando todo esté mal, cuando todo falte, cuando todo se esté derrumbando o se haya derrumbado ya. Cuando leo las palabras finales de Job sobre el destino del impío, su esperanza cortada, su casa en ruinas, su final lleno de terror, todo lo que le pasa a aquellos que han pecado contra Dios, pienso en mí. Ese soy yo. Y a mí, yo era ese hombre sin esperanza, apartado de Dios, viviendo bajo su ira. Todo lo que Job dice que debía venir sobre el malvado me correspondía a mí. Todo. Los terrores, las plagas, las enfermedades, todo eso era para mí. Hermano, me correspondía a mí. La muerte, la pérdida, la oscuridad no eran una exageración. Eran el justo resultado de mi rebelión contra un Dios santo. Yo soy el impío. Yo soy el pecador. Yo soy el que debería estar arruinado hoy, pagando por cada uno de mis pecados, pasados, presentes y futuros, sin esperanza. No puedo leer este texto como si hablara de otros. Mi nombre está ahí. Mis acciones están ahí. Mi rebeldía es esta. Pero en medio de ese destino apareció Cristo. En medio de todo eso, el Verbo se hizo carne. Su luz resplandeció en las tinieblas. Y estando muerto en mis delitos y pecados, ¿qué crees? Él me dio vida. Tomó mi lugar y sufrió lo que yo merecía. ¿Por qué? No tengo una respuesta para eso. Porque en mí no había y no habrá nada bueno. Pero en Él sí. Él decidió humildemente, voluntariamente, venir y padecer por cada uno de nuestros pecados. Voluntariamente se dio para ser crucificado, sepultado, pero ¿qué crees? Resucitar al tercer día
Jesús fue tratado como el impío, justamente como esta descripción. A Él le vino todo esto, para que tú y yo hoy fuéramos contados entre los justos, como si nunca hubiéramos hecho algo, porque eso es justicia, y la justicia de Cristo es perfecta. No hay una sola cosa que tú y yo podemos hacer para ser justos, y en Cristo, para hoy que creemos en Él, ser otra vez tratados como injustos. Por eso la justicia de Cristo fue perfecta, dada a nosotros en un intercambio en la cruz. Él tomó toda nuestra maldad, todo eso que hicimos, y nos dio su justicia, para que Dios hoy nos vea como esos justos que creemos en Él. En la cruz recibió la ira que debía caer sobre ti y sobre mí. Pero escúchame bien, en su resurrección nos dio esperanza, esa esperanza que nunca muere. Hoy ya no vivimos bajo la maldición de la ley, de la muerte, del pecado. No estamos atados a este mundo. Hoy somos hijos de Dios y tenemos su gracia y misericordia. Donde antes había temor, ahora hay paz. Donde antes había juicio, ahora hay gracia. Todo lo que me correspondía a ti y a mí, lo que dice Job 27, cayó sobre Jesús, para que ahora yo pueda decir con gratitud: por su gracia soy libre y bendecido en Cristo Jesús, amado. No lo merecía, no lo gané, y mucho menos iba a pedirlo, pero Él vino a nosotros. Es por eso que hoy con gratitud respondemos a lo que Él ha hecho. Recuerda, el justo que teme a Dios se mantiene firme en su fe en Jesús cuando viene la crisis. Amados hermanos, manténganse firmes en esta fe en Cristo Jesús, porque tú eres el justo. Hoy tú eres igual al culpable si estás aquí por primera vez o no has querido creer en Cristo Jesús, y necesitas a Cristo Jesús para hacer tu justicia. Necesitas recibirle. Job no solo habla de su integridad, no solo se defiende con palabras. Job muestra su integridad con hechos, por dolorosa que sea su situación. Y espero que tú y yo, cuando vengan estos tiempos, que hoy podemos hablar, lo vivamos. Podamos vivir como el justo que sufre, pero anclarse de la fe que tenemos en Cristo. Cierren sus ojos. Padre, gracias por tu palabra, tu amor y misericordia. Si hay alguien aquí que necesita a Cristo, mi oración es que tú seas quien corra el velo que hay delante de sus ojos y entienda que sin Cristo lo único que le espera es un juicio de Dios. Ese juicio que es santo, que es perfecto, ante un Dios justo, totalmente justo. Y a nosotros, Señor, que te conocemos, en humildad, Señor, oro porque esta convicción, esta fe, Señor, se mantenga leal a ti siempre, porque tú no fallas, tú no te equivocas, tú no te cansas. Tú, bendito Señor, eres soberano sobre todas las cosas. Y aunque hoy hay cosas que no entendemos, que no podemos asimilar, Señor, queremos depender de ti en todo. Obra en cada uno de nosotros, Señor, como siempre lo has hecho, de manera soberana y perfecta. Y que cada verdad, cada convicción, cada principio que entendamos, Señor, de verdad de ti, pueda ser llevado a la piedad en el día a día de nuestras vidas. Perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si
hemos querido volver, si hemos puesto nuestra fe en otras cosas, en personas, si hemos, Señor, reclamado más allá, Señor, de lo que en ocasiones podemos expresar, no solamente con palabras, sino con hechos. Padre, persevera a tus santos. Levántales, anímales, restáurales. Te lo pedimos, Señor, en humildad, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.